Buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar juntos una vez más. El día de hoy es miércoles 28 de abril del año 2021. Estamos a 2 días del Día del Niño y pues nosotros con el corazón eterno de niños estamos celebrando cada martes y miércoles la palabra y estamos aprendiendo de ella en estos estudios bastante desordenados que tenemos, pero que lo que están buscando hacer es llevarnos a la reflexión. No estamos intentando hacer teología como tal, lo que estamos intentando es conocer la palabra, revisar desde nuestro punto de vista en la adecuación de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, pero tratando de hacer una exégesis desde la palabra y una interpretación desde nuestro contexto y desde nuestra vivencia. Entonces, qué gusto estar con todos ustedes en esta noche. Y en esta noche quisiera hablar de, una vez más, en cuanto a la modelación, que es un tema que vamos a estar trabajando y hablando a lo largo de los siguientes días. Queremos estar hablando acerca de lo que implica el asunto de tomar a Jesús como modelo. Hemos dicho que los modelos nos ayudan entonces a representar de una manera simbólica nuestra experiencia, nos ayudan a ver algo que sería incomprensible, indefinible desde el punto de vista humano, por ser abstracto, por ser eterno, por estar fuera de nuestra visión inmediata. Pues entonces cuando tenemos a alguien como un modelo, que podamos verlo, cómo se comporta, cómo funciona, entonces eso nos va a ayudar a vivirlo de una manera mejor. Y entonces vamos a orar en esta noche y que Dios nos permita entonces ver a Jesús como el modelo de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te amamos, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú siempre tienes para nosotros una palabra que nos transforma, una palabra que nos hace crecer. Y esta noche yo te pido, mi Dios, que vayas mostrando en nosotros este entendimiento de que el Señor Jesús, el Verbo hecho carne, es el modelo para nosotros, para poder vivir una vida, Señor, de plenitud. Y que nos ayudes a entender, Señor, lo que significa la toma de decisión. Que nos ayudes a entender, Señor, la responsabilidad que conlleva el ejercicio de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos dicho entonces que cuando nosotros estamos hablando de un modelo, lo decía ayer, los modelos van a ser representaciones. Es una cuestión que nos ayuda a concretizar una idea. Ahora, si ustedes me acompañan, por favor, a el libro de Éxodo, dice que se escucha muy bajito. Ok, súbele el volumen a tus bocinas y porque yo lo que puedo hacer es gritar un poquito más fuerte, pero vamos a ver si así con eso. Pero todos los demás se escuchan bajito. ¿No? Mili escucha fuerte. Ok, ya cambió de bocinas, gracias. Ok, entonces el asunto es por allá. Y si se ve oscuro, abran los ojos, también puede ayudar. Entonces ya con esas dos cosas van a tener ustedes el sonido y el video funcionando adecuadamente. Muy bien. Entonces, como decía, si nos vamos al libro de Éxodo en el capítulo 20, este es un capítulo muy conocido porque nos está hablando de los 10 mandamientos que el Señor dejó para nosotros, pero que muchas veces nosotros olvidamos la manera de interpretarlos. Y entonces dice en Éxodo capítulo 20, verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y noten ustedes cómo
inmediatamente después de decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, agrega la frase, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué Dios, desde el primer momento en donde establece un código de conducta para el ser humano, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Bueno, sabemos que Dios es un Dios celoso, pero bastaría con decir no pongas otros dioses, pero no, tiene que agregar entonces en el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? No te harás imagen. ¿Por qué Dios no quiere que el ser humano se haga imágenes de las cosas que podrían estar en su contexto? ¿Por qué Dios no querrá que nos hagamos imágenes? La palabra pesel es la palabra ídolos. Y un ídolo, pues es algo que está esculpido, una escultura, una estatua, algo tallado, algo labrado. Finalmente, pesel como objeto es cualquier cosa que trata de imitar, que trata de sustituir, que trata de representar de alguna manera algo con un valor espiritual, pero que no necesariamente termina siendo de Dios. Y entonces el asunto de la idolatría tendría que ir más profundo de solamente hablar de que algo lo pongamos o no frente a nosotros. Y entonces, la respuesta, si ustedes tienen algo para comentarme, lo podemos comentar. Y si no, les puedo dar una propuesta y con eso estamos ligando parte de lo que estábamos diciendo el día de ayer. ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿No? Ok, entonces nos vamos directamente. Claro, sí, nos vamos a nuestro versículo de 2 de Corintios 3:8, 3:18. ¿Se acuerdan que el día de ayer les estaba comentando que este es un versículo que una y otra vez vamos a estar insistiendo en él, como hemos insistido en otros versículos, por la luz que nos trae, por la capacidad que tiene para abrirnos el mundo espiritual? Y entonces dice, por tanto, nosotros todos, y yo sé que al decir esto, pues va a sonar hasta ridículo, o sea, te está hablando a ti también, no nada más nos está hablando a los que estamos predicando, al que está escuchando, a todos nos dice, todos nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la clase de ayer yo les decía que el ser humano es como un daguerrotipo. Por supuesto que estoy utilizando una figura del lenguaje, un símil, una metáfora, si usted gusta. Y dijimos que un daguerrotipo es el antecesor de las cámaras fotográficas, donde en una caja de madera cerrada, donde no le entrara luz por ningún lado, ¿sí?, se ponía una placa, normalmente podía ser una placa de cobre, que se recubría con una mezcla de mercurio y plata, y que al momento de abrir un pequeño orificio por donde entraba la luz, se reflejaba entonces a través de ese pequeño orificio la luz que estaba siendo refractada, que estaba incidiendo sobre un objeto,
y quedaba grabado entonces en esta placa a la que nos estamos refiriendo. Y entonces, eso se llama adoración. La adoración es una impresión, es una fotografía del mundo espiritual. Cuando usted se pone a adorar, lo que usted está haciendo es, en el lugar cerrado, en el lugar oscuro, dejar que entre por una pequeña abertura un rayito de luz desde lo espiritual. Y va a terminar entonces siendo semejante, va a terminar reflejando aquello que fue puesto enfrente. Es necesario entender entonces este segundo de Corintios 3:18 y ligarlo con lo que decíamos ahorita en Éxodo capítulo 20, para poder entender entonces por qué el principio de lo que llamaríamos nosotros el presentarse, el ser impactado por algo que está frente a ti, va a generar en ti entonces una imagen espiritual. Y esa imagen espiritual entonces hemos dicho que es como el daguerrotipo. Tú te vas a parecer a lo que tú pones enfrente. Tú vas a terminar siendo semejante a aquello que adoras. Tú vas a ser semejante, vas a reflejar aquello a lo que tú te rindes. Y si tú terminas adorando un buey de oro, vas a demostrar que eres eso, eres un buey. Bueno, no de oro, ¿sí? De algún metal de menos valor seguramente, pero lo buey, eso sí. Ahora, ¿por qué es importante? Porque lo ridículo de la figura ni siquiera es mío, es Dios tiene un humor, tiene un sarcasmo ante la condición humana. Ellos podrían haber adorado un águila, ellos podrían haber adorado, pues si ustedes quieren, un león, ¿verdad? Porque todo mundo les ve virtudes a los depredadores estos. Pero finalmente terminar adorando un buey como animal de servidumbre, ¿no? Y el asunto entonces es que cuando Dios nos pone entonces a Jesús como modelo, lo que significa entonces Pesel, decíamos hace un momento, es que Dios quiere que no nos pongamos nosotros figuras, imágenes, cosas semejantes que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Para que no terminemos pareciéndonos a ellas. El único que tiene la autoridad para ser puesto delante de nosotros y que nosotros nos convirtamos en un reflejo, en una imagen de Él, es el Señor Jesús. Desde el principio en Génesis 1:26, que una y otra vez lo decimos hasta que usted se los aprenda, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que desde el principio Dios hizo al hombre para mirar a Dios, tener una relación con Dios y ser el reflejo, ser la impresión, ser el daguerrotipo, siguiendo con este ejemplo, de la presencia de Dios. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, por favor, no ponga al pastor al frente de usted como ejemplo. No ponga a ninguna persona. No ponga a alguien vivo o alguien que murió y tuvo virtudes. Solamente hay alguien, el único, que es digno, dicen en Apocalipsis 4, de abrir los sellos. Es el único que es digno de recibir nuestra adoración. Es el único que es digno de convertirse en el prototipo para que nosotros entonces podamos aprender de él. Estos elementos que estoy diciendo son fundamentales para asentar entonces nuestra doctrina de una manera adecuada. Jesús es el modelo. ¿Quién lo puso? Lo puso el Padre y lo puso desde el principio. Ok. En Primera de Pedro, voy a compartir acá. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamados,
Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, y aquí voy a subrayar la palabra ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ok, entonces, la palabra ejemplo es la palabra upografos. Son dos palabras. Upo significa debajo. Grafos es lo que tú dibujas. Ahora, antes de que hubiera copiadoras, cuando yo estaba en la normal y nos tocaba hacer el material didáctico para los chiquillos, yo fui maestro de educación especial, trabajé en grupos integrados con problemas de lectoescritura, trabajé en la sierra de Michoacán y la verdad es que allá no había fotocopiadoras. Y entonces, ¿cómo se hacía una copia? Hacías el primer dibujo, que era el máster, era el machote, el original, y lo recalcabas con un plumoncito de punta un poquito más gruesa para que alcanzara a notarse, y ponías entonces una hoja encima. Si te querías ayudar, ¿sí?, y querías que funcionara un poquito mejor, podías poner una luz, ya fuera un foco, o si no tenías foco, lo ponías en la ventana de cristal y ponías la hoja entonces detenida allí y con cuidado y rápido allí le pasabas el lápiz. Y entonces lo que tú hacías era calcar esa hoja. Ok, la palabra que se utiliza en 1 de Pedro capítulo 2, verso 21, cuando dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, la palabra es upografo, upografo. O sea, nos dejó para que nosotros pudiéramos hacer una copia, para que pudiéramos calcar, ¿sí?, ponerlo debajo y sobre eso poner nuestra hoja blanca en limpio y empezar a trazar entonces el perfil de lo que está puesto allí abajo. Ahora, si ustedes nunca han hecho eso, ¿sí?, quizá no se han dado cuenta de una cosa, pero los que lo hemos hecho, Mili, que lo ha hecho, digo, porque me ha tocado verlo, y no solamente eso, sino que los banderines que tenemos en la congregación con los ministerios, así se hizo, con esa técnica que podríamos decir upografo. Se pone el dibujo abajo, ella lo estuvo proyectando con, primero lo sacó, lo cuadriculó y luego lo puso proyectado sobre la pared y luego sobre un papel y lo estuvo dibujando. Y alguien puede decir, wow, qué rápido lo hiciste. Pues sí, porque lo estás haciendo sobre el perfil del dibujo que ya tenías. Ahora, quiero que noten esto, tú no necesitas ser entonces un artista consumado con años de experiencia, tú lo que necesitas es saber seguir la rayita. Nada más. Y entonces hasta un niño con pocas habilidades para el dibujo, para las proporciones, haciendo upografo, podría dibujar algo increíble, porque está siguiendo el modelo. Eso es lo que Dios quiere que entiendas. Tú vas a poder ser a la imagen y semejanza de Jesús. Y él dice, sí, ya te dejé upografo. No me calmen, no me quiten el sonido a mí, por favor. Ok. Y entonces, upografo significa que tú puedes sacar la calca de Jesús. Y tú entonces estás desarrollándote. Ejemplo, ¿sí?, tienes. Jesús padeció por ti dejándote ejemplo para que tú puedas seguir sus pisadas. Y lo que está diciendo es algo que yo aprendí con los indígenas cuando viví con ellos. Yo era espantoso para cruzar un río, ¿sí? Y siempre andaba, ellos cruzaban y iban de un lado para otro y pasaban con el pantalón seco y yo siempre terminaba con el zapato mojado y eso no era el problema.
El problema es que con el zapato mojado ibas a tener que seguir caminando y eso pues iba a hacer que el calzado se aflojara, que terminaras dejando las suelas en el camino, que se te hicieran ampollas, que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo les decía, ¿cuál es el secreto? Y ellos me decían, pues pisa por las piedritas. ¿Cuáles piedritas? Y me dijeron, a ver, vete detrás. Uno de ellos me tenía paciencia suficiente y mientras él iba brincando de una piedrita en otra, yo me iba fijando en qué piedras iba brincando para no terminar pisando una que no fuera la adecuada y resbalarme y caerme, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús está diciendo, tú vas a enfrentar situaciones difíciles, vas a cruzar arroyos y para que no te caigas en el arroyo, pues nada más pisa por las piedritas que el Señor va pisando. Entonces dice, Él te ha dejado ejemplo, upógrafo, para que tú puedas caminar como Él caminó, andar como Él anduvo. Ojo con este versículo entonces de Primera de Pedro, porque vamos a ir entonces en un momento más a Primera de Juan 2:6. Entonces, Primera de Pedro 2, Jesús nos deja ejemplo, y en Primera de Juan 2:6 también nos va a hablar de cómo caminar, ¿sí? Y entonces nos empieza a decir qué tipo de cosas son. Dice, el cual no hizo pecado. Y van a decir, claro, pues es el Hijo de Dios. Pues siendo el Hijo de Dios, pues cómo iba a pecar, porque todo mundo siempre pone el asunto de que Jesús es Dios como excusa para decir, él sí puede y yo no. Dice, ni se halló engaño en su boca. Noten lo que significa ser un hijo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que Jesús es nuestro ejemplo, vamos a estar hablando de versículos donde nos va a dar algunas claves. No pecar, no engañar. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Entonces no daba mal por mal, ¿sí? Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces no se hacía justicia por su propia mano, ¿sí? Cuando estaba pasando una adversidad, no se estaba quejando de ella, no estaba buscando el desquite, dice verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto es Isaías 53, ¿sí? Entonces, quien estaba cumpliendo, y aquí debemos decirlo de esta manera, cuando el verso 1 Pedro 2:24 es declarado, está tomando Isaías 53, 4 y 5. Lo que está diciendo entonces no solamente que él tuvo que llevar nuestros pecados, Jesús como hijo de Dios buscó y entendió la escritura, la palabra profética dicha sobre él, para de esa manera entonces cumplir el propósito de Dios en su vida. He aquí como que vengo, Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ayer lo decíamos en hebreo, ¿sí? Y entonces dice, porque ustedes, nosotros, éramos como ovejas descarriadas y ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ok, y entonces, Jesús es el ejemplo. Dijimos, upógrafo. Cuando nosotros pensamos en eso, entonces debemos de darnos cuenta, dice Hebreos capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ay, mira, qué fácil, Él es fuerte, Él es poderoso, Él tiene la plenitud de Dios, es omnipotente, pues mira, qué chiste. A Él le puedes decir fuchi y no se enoja. No, no es así, porque dice que no tenemos a alguien que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Cristo se puso en semejanza nuestra. Y vamos a verlo eso en un momentito más, ¿sí? Cuando estemos viendo, ¿sí?
en Efesios vamos a revisar algo por allí acerca de cómo Cristo toma ese lugar. Muy bien, y entonces, nosotros estamos en una condición de adversidad. Y por esa condición de adversidad, entonces, tomamos decisiones equívocas. Y pecamos. Y decimos, bueno, Dios, es que la tentación hace al ladrón, ¿sí? La tentación saca de ti lo peor. O sea, las circunstancias me llevaron, Señor, yo no quería. Y entonces siempre levantamos las manos así como cuando alguien hace falta en el fútbol y cuando voltea el árbitro, el otro levanta las manos como diciendo, no, yo iba con mi pie lo levanté y el otro puso el cachete, pero yo no le pateé. El otro que me quiso dar un cachetazo sobre el pie, ¿sí? Pero no es mi culpa. Jesús, en medio de este mundo, se muestra entonces como el ejemplo, para que nosotros entendamos cómo poder caminar, cómo poder vivir sin hacer las cosas que típicamente en nuestra naturaleza haríamos. 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las cuestiones que tienen que ver con lo humano, Jesús dice que también él las vivió, fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nuestra condición humana, Hebreos 4:15. Pero nosotros, ¿sí? El problema es que hemos tomado nuestra fragilidad humana como pretexto para caer, en lugar de tomarlo como elemento de alerta para agarrarnos de él, para tomarnos de la cruz. Y entonces dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y uno dice, ¿y cuál es la salida? Porque durante mucho tiempo, ¿sí? Yo estuve con esta inquietud y yo decía, Señor, en medio del problema, ¿dónde está la salida? Señor, yo quiero saber cómo debo de hacer para salir. ¿Alguien ha tenido alguna vez esa misma inquietud? Tienes un problema y estás buscando que se abran los cielos y que llegue desde alguien una mano grandota y te saque de allí, ¿sí? Y entonces que la salida, ¿sí? Se presente. Y entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué sería la salida? ¿Tienen una idea? La salida. Ekbasis, dice en el griego, ¿sí? Ekbasis. ¿Pero qué será este asunto de ekbasis? Una salida es una puerta. De hecho, la palabra éxito viene de exit. Bueno, exitus es encontrar la salida, ¿sí? Por eso en inglés que toman directamente del latín exitus, ¿sí? Exit es salir. Y entonces, para poder salir, ¿tú qué necesitas? A ver, tú estás en un cuarto, estás encerrado. ¿Qué necesitas para salir? Pues la forma más simple sería abrir la puerta y salir por ella. A veces nosotros pensamos que una salida es una circunstancia donde Dios te va a librar. Y al meditar entonces en esto para poder hablar de ello, lo que Dios me decía es que así como en la tentación tú te estás enfrentando a ti mismo, Dios te ha dado la salida y la salida es una puerta abierta. Casualmente Jesús dice que Él es la puerta, ¿sí? Y entonces, cuando tú estás diciendo que Jesús es la puerta,
Lo que tú estás diciendo es que tú puedes salir a través de Jesús de cualquier circunstancia. Tú puedes salir a través de Jesús de ti mismo. Porque Jesús como puerta te va a sacar entonces de lo cotidiano y te va a llevar a otra dimensión de ti mismo, ¿sí? Te va a llevar no solamente al asunto de la cruz, te va a llevar a encontrarte con Él. Jesús es la puerta hacia lo eterno. Y cuando nosotros entonces entendemos que Jesús es la puerta, ¿sí? Eso lo dice en Juan capítulo 10, verso 9. Y dice el Señor Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿sí? Entonces, en medio de toda tentación, ¿tú tienes a Jesús? ¿Qué me dicen? O Jesús se les esconde cuando ustedes están en tentación. En medio de toda tentación, tú tienes a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de la tentación, Dios ya te ha dado la salida. Entonces, la salida no necesariamente, ¿sí? Es que la salida no necesariamente es que se caiga algo, que se rompan los muros, que venga un ángel y te saque. A veces estamos esperando como salida alguna cosa, alguna manifestación sobrenatural. Y lo que Dios me decía es, aunque Él puede hacer eso, pero si tú entiendes desde ahora que en medio de toda tentación tú ya tienes una respuesta porque Jesús es la respuesta, tú ya tienes una salida porque Jesús es la puerta por la que tú sales de toda esa circunstancia, si tú ya tienes la promesa porque Jesús es la promesa del Padre, entonces eso cambia tu perspectiva de las cosas y eso te ayuda a enfrentar la vida de una manera distinta. Entonces, Jesús es nuestro modelo, sí. Y si nosotros nos fijamos cómo lo hacía Jesús, entonces nosotros podremos enfrentar todo ello y seguir adelante. Muy bien, Marcos capítulo 11, verso 29. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Como consecuencia, hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa aprendan de mí? La palabra aprender es en el griego la palabra matzano. Matzano, ¿sí? Es una palabra que se me hizo muy curiosa al momento de estar estudiando para compartir con ustedes. Porque ciertamente significa aprender, pero lo que dice es estúdiame profundamente. Cuando tú estás viendo a Jesús, dice, voltea y mírame, obsérvame, analízame. Eso es lo que hace uno cuando estudia a alguien, ¿sí? Tú estás estudiando matemáticas y lo que haces es estudiar el procedimiento, por qué, de dónde sale cada caso. Y entonces, cuando dice el Señor, aprende de mí, matzano significa estúdiame, analízame, piensa profundamente en qué hago, por qué lo hago, con qué intención lo hago, con qué actitud lo hago, para que entonces sepas lo que hay en mi corazón cuando hago las cosas. ¿Me estoy explicando lo que estoy intentando decir? Entonces no basta saber quién es Jesús como personaje histórico, no, es conocerlo profundamente. Señor, ¿por qué hiciste algo? Y entonces ya no me basta saber qué haría Jesús. Decíamos de las pulseritas estas hace unos días, que cuando yo me convertí en aquellos tiempos, los misioneros norteamericanos que venían traían estas pulseritas y la pulserita decía WWJD, que en inglés sería What would Jesus do? ¿Sí? ¿Qué es lo que haría Jesús? Y el Señor me decía, es que no basta que tú sepas qué haría yo,
Más bien debes de preguntarte por qué lo haría, con qué intención lo haría, qué estaba pensando al hacer lo que hice. ¿Cuál era mi corazón con respecto a eso? Para que entonces las acciones tengan sentido porque le das la razón, el motivo a las distintas acciones. ¿Me estoy explicando? Voy a pedir que participen para yo poder toser en paz. Ok. Listo, ya tienen el acceso para abrir su micrófono. ¿Alguien quiere opinar mientras toso? O alguien quiere toser conmigo, pues, cuando menos, para no sentirme solito mientras toso. Ok. Muy bien, pues no quisieron toser. Andan muy tímidos ahora. Se me hace que el profe los ha regañado mucho. Seguimos adelante entonces con Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Y aquí entonces, para mí va a ser muy importante este pasaje, porque dice el que dice que permanece en el ojo. Jesús había dicho, ¿sí? El que permanece en mis palabras será mi discípulo, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Pero aquí se me hace muy interesante porque Juan, el discípulo amado, nos va a decir, ¿sí? Y si ustedes quieren socarronamente, el que dice que permanece en él. Me atrevería a decirlo de distintas maneras. El que dice ser creyente, el que dice ser cristiano, el que dice ser hijo de Dios. ¿Cuál es el referente? El referente es que debe de andar como él anduvo. O sea, debe de tomar a Jesús como modelo y poder vivir de tal manera que la gente pueda decir, así como vives tú, seguramente debió haber vivido Jesús. Así como hablas tú, seguramente debió haber hablado Jesús. No conocía a Jesús en carne y hueso, pero al verte a ti, así debió haber sido Jesús. Ese es un reto tremendo, porque nosotros nos hemos conformado al decir que somos creyentes con simplemente hablar, pero nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos muchas veces no es algo que refleja el caminar de Jesús. Y entonces debemos de darnos cuenta de que este llamado, ¿sí? Si nosotros permanecemos en él, andaremos con él, tendremos una vida en amor, tendremos upacoe, una vida de escucha atenta a Jesús, donde escuchamos su palabra, donde escuchamos a su espíritu y donde vivimos y reaccionamos de acuerdo a ellos, ¿sí? Andar como él anduvo, pues comienza en conocerle. Tú no puedes imitar a alguien si tú no lo conoces. Tú no puedes hablar de la misma forma en que otro habla si no lo conoces. Y entonces no somos llamados a imitar si él caminaba jorobado o si él caminaba levantando una pierna más que otra, o alguien diría, pues andar caminando sobre el agua, porque Jesús caminó sobre el agua. Ahora sí, todos vamos a caminar sobre el agua. Bueno, pues qué padre, pero realmente eso sería irrelevante, ¿sí? Más bien lo que queremos es que caminemos como hijos de Dios. Porque la gente piensa que caminar como Jesús es caminar haciendo milagros. Perdónenme, pero eso es secundario. Caminar haciendo cosas es secundario.
porque lo sustancial es el ser y no el hacer. Lo vuelvo a decir, lo sustancial es el ser, no el hacer. Sanar personas es hacer. Manifestar milagros es hacer. Incluso predicar es hacer. Pero Jesús camina como el Hijo de Dios. Y bueno, ahora tengo una listonona de versículos donde Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios. Y quiero comenzar con Lucas capítulo 1, ¿sí? Cuando en el verso 31, perdón, vemos a María, bueno, desde el verso 30, el ángel le dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ojo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Desde la promesa del ángel Gabriel, ya se está diciendo que Jesús le conoceríamos como el Hijo del Altísimo. En todo el Antiguo Testamento, nadie tomó para sí ese título. Entonces, es una revolución completa en la manifestación de la fe, porque estamos hablando de alguien que estará recibiendo el título de hijo, no amigo, no siervo, hijo, y el Señor le va a dar el trono de David, su padre, ¿sí? Me voy a ir hasta el verso 35. Bueno, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo será esto? No conozco varón. Y el verso 35, ¿sí? Una vez más nos empieza a dar claves, ¿sí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, se posará sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, no fue ocurrencia de Jesús cuando empezó a predicar. El ángel mismo se lo dijo proféticamente. ¿Qué era lo que sucedería? María, pues, guardó todas estas cosas en su corazón. Ahora, los ángeles lo sabían, María lo sabía. En las tinieblas, Satanás lo sabía. En el desierto, en Lucas capítulo 4, en Mateo también capítulo 4, vemos al diablo diciéndole, si eres hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es entonces el ataque de Satanás? No está diciendo si tienes fe, no está diciendo si eres creyente, no está diciendo si te has portado bien. El énfasis es si eres hijo de Dios. Dile estas piedras que se conviertan en pan. En el verso 35, ¿sí? Perdón, en el 4:9, ¿sí? Dice una vez más, ¿sí? Le dice, si eres hijo de Dios, ¿sí? Estás en el pináculo del templo, lánzate, ¿sí? Y si eres hijo de Dios, Dios te va a proteger, porque está escrito que sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, para que te protejan, para que no te pase nada, ¿sí? El ataque es sobre el ser hijo. Cuando vemos a los demonios en Lucas 4:41, ¿sí? Dice, bueno, desde el verso 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. A ver, pregunta. ¿Y él es diferente que nosotros? Los fariseos
seguramente estaban muy en buena comunicación con los demonios. Satanás sabía que era el Hijo de Dios, le molestaba. Los demonios sabían que era el Hijo de Dios, les molestaba. Y en Juan 5:18 dice, por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, ¿sí? Haciéndose igual a Dios. El asunto entonces por el que Jesús tendrá conflictos, el asunto por el cual Jesús finalmente llegará el momento en donde el Sanedrín lo vaya a querer matar, ¿sí? Y entonces lo vemos en Juan 6:69, ¿sí? Cuando, bueno, aquí está, perdón, en Juan 6:69 vemos a Pedro diciendo que es el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Aquí estamos. Oyó Jesús que le habían expulsado al que era ciego y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él dice, sí, ¿quién es para que creas? ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí está ahora sí el Sanedrín. Juan 10:36. Dice, se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes le dicen, tú blasfemas porque dije, soy hijo de Dios o hijo de Dios soy. ¿Sí? Entonces, una y otra vez vemos que el gran ataque hacia Jesús es por el hecho de ser hijo. Y bueno, hay muchas más escrituras donde podemos ver a Jesús delante de, aquí está Mateo 26:63, Jesús delante del sumo sacerdote. Y aún el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. Y entonces le dijeron, ¿qué les parece? Y ellos respondieron, es reo de muerte. ¿Por qué murió Jesús? Por decir que era el Hijo de Dios. Entonces, al decir todas estas cosas, regreso entonces a Primera de Juan capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Pero qué significa andar como él anduvo? Significa caminar como hijo de Dios. Cuando nosotros pensamos en lo que significa el llamado de Jesús para nosotros, ¿sí? Debemos de entender que el Señor siempre ha querido que nosotros como hijos nos manifestemos, y esto era algo que lo comentaba desde el día de ayer, ¿sí? Cuando nosotros pensamos cómo cada cosa que Dios hizo en Jesús, la hizo como un ejemplo para que nosotros entonces podamos creer, imitar y llevarlo a cabo. Dice el Señor Jesús, crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, dice Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Jesús entonces nos dice que él estuvo haciendo las obras de Dios, ¿sí?
Ok. Y dice Hechos 10, 37, 38. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cuando dice Jesús de Nazaret, el énfasis es un ser humano, una persona ordinaria, un carpintero, un hijo de Dios, un creyente. Y cómo Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús, cuando se manifiesta entonces como el Hijo de Dios, lo hace entonces desde la condición de alguien que ha renunciado a todo lo que significaba ser Dios. Dice entonces en Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Noten por favor, el cual siendo en forma de Dios, voy a subrayar forma, y acá voy a poner forma, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Entonces, forma de Dios, ¿sí? Hecho semejante a los hombres, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Énfasis que quiero poner entonces aquí. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma, la palabra forma es la palabra morfos. La palabra morfos. Y entonces cuando estamos hablando de morfos, es la forma como la condición, lo que esencialmente es la persona, de tal manera entonces que esa condición en tanto es, ¿sí? Aquí ya se me movió esto, ok. En tanto está en esa condición, es inmanente, no puede negarse de ello. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones de la forma humana, por ejemplo? ¿Qué implica la morfología del ser humano? Pues implica que tenemos un esqueleto dentro de nuestro cuerpo y que es el punto de sustento para que nuestros músculos tengan un punto de fijación y nos podamos mover. Si tú le quitas ese esqueleto a una persona, entonces va a perder su morfos, va a quedar deforme, de morfos, que significa que ha perdido su forma. Cuando una persona se accidenta, tiene un golpe tan fuerte que su cráneo queda aplastado, entonces ha perdido su forma, queda deforme. Y entonces, noten ustedes cómo en este cambio de forma, él rechaza la forma de Dios para asumir la forma de siervo. Eso es tremendo. Cristo, cuando viene sobre la faz de la tierra, siendo 100% Dios, asume una condición 100% humana. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios es omnipotente, Él renunció a la omnipotencia. Si Dios es omnipresente, Él renunció a la omnipresencia y ahora estaba en un solo lugar. Si Cristo, a ver, me regreso a la idea anterior, si Cristo hubiera sido omnipotente, entonces sería ridículo en Juan capítulo 4 decir que Jesús
cansado del camino, llega y se sienta al borde del pozo. ¿Cómo puede cansarse alguien omnipotente? Entonces Jesús era un ser humano ordinario, que como ustedes y yo, no sé si yo más ahorita que los que están más jóvenes, pues se cansaba. Se cansaba, sudaba, seguramente le olía el sudorcillo, seguramente si no se bañaba, sus santas vestiduras olían a mugrosilla, como la de cualquier otro. Si no se peinaba en las mañanas, salía con los pelos parados. Y si dormía con la boca abierta, pues seguramente se le notaba el hilito por allí. Ahora, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Porque de repente se nos olvida la condición humana, y si no había comido en un día o dos o los 40 días de ayuno, pues seguramente le gruñían las tripas, como dicen en mi rancho. Porque esa es la condición humana, y si se resbalaba y se caía, sangraba, y si se daba un golpe, le salió un morete. Por eso, cuando lo crucificaron, su cuerpo estaba lleno de llagas, porque no es que tuviera el poder de que le pegaban y simplemente se cerraban inmediatamente. Tenía un cuerpo 100% humano, y su alma había quedado en la condición 100% humana, porque él había estimado el no aferrarse a lo que tenía que ver con su condición divina. O sea, no jugó, no se disfrazó a ser un humano. No estaba jugando, no estaba haciendo la pantomima, no estaba actuando solamente para que dijeran, este parece humano. No, era en verdad 100% humano. Y cuando se despoja de sí mismo, también se despoja, entonces dijimos, así como se despoja de su omnipotencia, se despoja de su omnipresencia y ahora está confinado a un solo lugar. Tiene que caminar para ir de un lado para otro. No puede solamente cerrar los ojos y transmutarse, aparecerse en otro lugar. No, tiene que caminar. ¿Qué más hace Jesús? Pues Dios es omnisapiente. Y ese es uno de los asuntos que normalmente la gente dice, qué chiste, pues Jesús conocía entonces como omnisapiente, pues él sabe todo, no solamente sabía cuántos maridos había tenido la mujer del pozo, sino que además sabía hasta qué chicles habían comido, ¿sí? Y tú dices, pero Jesús había renunciado a la omnisapiencia de Dios. Y entonces Jesús nació siendo un ignorante como cualquiera de nosotros. Así es. Jesús entonces tuvo que aprender a hablar un idioma. Así es. Jesús tuvo que aprender modales y a ser educado por sus padres. Así es. Y entonces, entender estas cosas nos ayuda a entender que Dios no tiene ventaja, no toma ventaja, no juega a ser, ¿sí? Como decía hace un momento, no juega a ser hombre, ¿sí? Y uno diría, bueno, pues es que simplemente pues está pues tomando algo y se lo pone encima. O sea, yo puedo ponerme una bata blanca, y en más de alguna ocasión, alguna vez lo hice para poder entrar a un hospital, me ponía una bata blanca, me vestía como se visten más o menos los médicos, y entraba hablando como hablan los médicos, escribía más de algún garabato inteligible para que me creyeran, ¿sí? Y entonces, pues la gente decía, ay, es el doctor, pues pásele doctor, sí, y ya me metí al hospital, sí, aunque los demás no los dejaban entrar. Y tú dices, pero soy médico, no. Pero dices que eres doctor, bueno, soy doctor en otros campos. De hecho, muchos médicos ni siquiera son doctores, son médicos, ¿sí? Entonces,
aunque puedan tener especialidades y subespecialidades y sean el equivalente a un doctorado, sí, pero en nuestro país se llama médico. Y entonces, tú puedes decir, soy doctor porque me pongo algo. Pues sí, pero dicen en mi rancho, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? Pero Jesús no buscó, no jugó al hacerse al disfraz. Jesús renunció totalmente. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque al renunciar totalmente se puso en la misma condición tuya y mía. Si Jesús lo pudo hacer como Jesús de Nazaret, entonces tú y yo lo podemos hacer. ¿Quiere decir que yo puedo sanar enfermos? Sí. Bueno, el Espíritu Santo a través de mí, si lo quiere decir así, porque era lo que veíamos en Hechos 10:38. Cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Es el Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros, el que hace la obra. Pero tú puedes poner la mano sobre los enfermos y sanarán, sí, si es la voluntad de Dios, van a sanar. Yo lo he visto y varios de los que estamos aquí lo hemos visto. ¿Porque tú eres especial? No, porque Dios es especial. Jesús caminó sobre las aguas. Les platiqué que una vez yo caminé sobre las aguas y en mi cuenta me di que había caminado, ¿sí? Me tocó salvar a una persona que se estaba ahogando. Yo llegué corriendo para sacarla. Yo dije, en el momento en que ya no pueda correr, nado y llego hasta donde está y luego lo voy sacando. Ya era rescatista. Y pues llegué hasta él, lo agarré, me lo eché al hombro y lo saqué. Y ya que estaba afuera, así como que dijeron, ¿y cómo lo hiciste? Pues no sé. Simplemente llegué, lo agarré y lo saqué. Dime, vuélvelo a hacer. Pues no lo hice yo, lo hizo Dios. Pero puedo decir, milagros ocurren, claro que sí. Jesús echó fuera demonios. Yo sigo echando fuera demonios, sí, de vez en cuando tengo algún congregante endemoniado y bueno, pues hay que echarlo fuera, pues, al demonio, no al congregante, aunque a veces se van juntos, ¿verdad? Pero echar fuera el demonio no lo echo fuera yo, lo echa fuera el Espíritu Santo. Jesús, las cosas que hacía, nosotros las podemos hacer, sí, porque no las hizo como Dios, las hizo como hijo de Dios. Y por eso es importantísimo, y voy terminando entonces, hacia este versículo que una y otra vez lo hemos comentado en Juan capítulo 1. Cuando nos dice en el verso 12, estoy subrayando aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, esto es el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué Jesús debe de ser mi modelo? Porque Jesús me muestra en su vida lo que significa ser un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. La única condición que se necesita para que yo pueda hacer las cosas que Jesús hizo es que pueda hacer lo que Jesús fue. ¿Quieres ser Dios? No, quiero ser hijo de Dios. Eso fue lo que Jesús dijo. Él vino a mostrarnos que Él era el hijo de Dios para hablarnos de su Padre. Y aunque esto lo hemos dicho tantas veces, pero yo quisiera que cambiáramos un poquito la cultura y en lugar de decir soy cristiano, porque eso se ha diluido de muchas maneras, lo lleváramos más profundo y dijéramos, soy hijo de Dios. Ser cristiano te ubica dentro de una doctrina teológica, dentro de una religión. Hay musulmanes, hay animistas, hay ateos, pues hay cristianos,
Pues sí, o sea, suena como a una religión, pero decir, soy hijo de Dios. Eso habla de algo más profundo, habla de una verdad eterna, habla de una relación con el Padre, habla de hacerme semejante a Jesús, porque Jesús es el primogénito entre nosotros. Tú puedes decir, yo creo en Cristo. Sí, pero creer en Cristo no cambia tu condición. Decir, soy un hijo de Dios, sí, porque tú puedes creer en Cristo y seguir siendo un bastardo. Pero decir, soy un hijo de Dios. Eso está reafirmando tu identidad. Eso está afirmando que la relación que tienes con Dios no solamente es de una cierta simpatía, de una cierta predilección o de una cierta aceptación doctrinal, es más allá. Es algo que cambia completamente aún mi genética espiritual, porque los hijos tienen los genes de los padres. Y lo que es natural en el padre se ve reflejado en el hijo. Cambia completamente mi condición espiritual. Por eso la insistencia de Satanás, si eres hijo de Dios, por eso la insistencia de los demonios, Jesús, hijo de Dios, no nos atormentes. ¿Dónde estaba la autoridad de Jesús? Cuando no había hecho nada, no, la autoridad no era por lo que había hecho. La autoridad consistía en quién era. ¿Y quién era? El Hijo. Amén. Pues aquí es donde quiero dejar el punto final de esta segunda sesión. Jesús como nuestro modelo en carne y hueso, como nuestro modelo de qué? De lo que significa ser hijo. Yo quiero ser como Jesús. ¿Para qué? No quiero ser como Jesús. Jesús era hijo de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios. Yo no quiero ser el Cristo. Yo no quiero ser, ¿sí?, el Cordero de Dios. Yo no quiero ser el Señor de señores, el Rey de reyes. No, yo quiero ser un hijo de Dios como Jesús. Es el prototipo, el modelo de ser hijo de Dios. Creo que el énfasis es muy pequeño, pero la profundidad es muy importante. Escucho sus comentarios, por favor. Bien, Emily. Me emocioné. Dos cosas. Ahorita con la última frase con la que cerrabas, uno de los versos que siempre has enmarcado es lo que dice el apóstol Pablo. De imítenme a mí como yo a Cristo. Pero yo lo que apunté ahorita es, sí, imítenme a mí como yo a Cristo, porque imitemos a Cristo como Él imita a Dios. Al final del día, hoy llego a esa conclusión, que nosotros al imitar a Cristo estamos imitando lo que Cristo aprendió de Dios. Entonces eso también nos ayuda a nosotros a consolidarnos como hijos, porque como hijos reflejamos el ambiente que hay en casa, y luego muchas veces nos dicen, ay, es que te pareces a tu papá o a tu mamá, y es que haces gestos como los de tu papá o los de tu mamá, y prácticamente es eso, el convivir y el imitar a Dios, pues vendría en esa parte. Y en un momento de la clase, también otra de las cosas que noté es que es muy importante, es nuestra base fundamental el ver a Jesús desde la perspectiva como ser humano. Porque de todas maneras decimos, es que Jesús era el Hijo de Dios, pues también nosotros somos hijos de Dios. Entonces, al ver a Jesús como un ser humano, comprenderíamos el precio que Él pagó por nosotros. No solo es el precio de la cruz, sino la autoridad que dejó, el poder que dejó para para venir a una tierra en la que tuvo que aprender como nosotros aprendimos, tuvo que crecer como nosotros crecimos, tuvo que desarrollarse como persona. Por ejemplo, otra cosa que también anoté es que me lo imaginé como un excelente carpintero.
porque era excelente en todo lo que hacía, porque todo lo hace, la Biblia nos dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, entonces me imagino que Jesús era así. Entonces me lo imagino no solamente como una excelente persona que tuvo que aprender un oficio, sino que él en sí, todo lo que hacía, procuraba hacerlo bien, porque era humano, ¿no? Entonces puedo decir la palabra el procurar hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios me señalaba. Entonces sí, hay esas dos cosas son con las que yo me quedo hoy. El volver a retomar la perspectiva de Jesús como un hombre, como un ser humano, y el imitarlo porque él imita a Dios. Amén. Desde de los versículos para ponerle sustento a esto, Jesús, al estarle lavando los pies a los discípulos, les dice: ejemplo les he dado para que como yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan, ¿sí? Y no está hablando solamente de lavar pies, está hablando, todo lo que yo viví es un ejemplo para que ustedes lo puedan vivir. Y en Juan capítulo 5, versos 19 y 20, entonces respondiendo Jesús les dice: de cierto les digo, nada puede hacer el Hijo, o no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente, ¿sí? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de manera de que ustedes se maravillen. Entonces, el Padre quiere que lo imitemos a él. Jesús imitó al Padre, nosotros imitamos a Jesús, ¿sí? Porque somos daguerrotipos, ¿sí? Quedamos grabados con lo que ponemos delante de nosotros. Ok. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que Dios le haya mostrado? Ok, tenemos a Naí Medina, por favor. Lo que yo, bueno, con lo que me quedo es con mucho, pero al final una frase que agarré es lo que comentabas, que la autoridad es en quién eres. Y eso mismo me llevaba a la clase de ayer. Cuando dices eres, pues es en el ser, ¿no? Y la imagen, como ayer no lo comentabas, es en el ser, ¿no? Entonces, ya lo vinculé así, entonces prácticamente, pues, si yo digo que soy hija de Dios, pues es en imagen, ¿no? En el ser. Entonces me quedó ahí muy, muy claro y me llamó mucho la atención, ¿no? Imagen, pues, del ser y pues creerme la autoridad, ¿no? ¿Quién soy? Simplemente por el ser, ¿no? Ahora, ¿cómo cambia para ti este asunto, Ana, en tu cristianismo, en lugar de decir soy cristiana, simplemente a decir específicamente, decirte a ti misma, soy una hija de Dios? Pues ahorita que lo estaba pensando, de hecho hasta lo subrayé, o sea, es como ver realmente mi identidad, ¿no? Irme más a lo profundo. Si tenía la concepción, la idea, y todos estos años he estado trabajando, pero ya al verlo desde así desglosado, es como ver la identidad de mi esencia, de mi ADN, ¿no? Entonces, ya a profundidad de decir, soy ese, ¿cómo me comentabas? Aguerrotipo, ¿no? El daguerrotipo. Sí, entonces sí me ha llenado mucho desde ayer el verlo desde esta concepción, ¿no? Que no lo había visto así, ¿no? Y para terminar la serie de comentarios con lo que estamos platicando ahorita tú y yo, es cómo cuando uno está trabajando en este desarrollo de lo que es la identidad de una criatura,
A veces los niños, las niñas, se esfuerzan por quererse parecer a sus padres, pero en el momento en que entiendes que por el simple hecho de ser hija, hijo, tú estás prediseñado para terminar pareciéndote a tus padres. O sea que no es tu esfuerzo, es simplemente alimentar el ser y tú vas a llegar a ser lo que ellos son. ¿Sí? O sea, no es tu esfuerzo por crecer, es simplemente el cuidar de tu ser para que crezcas. Y tú vas a llegar a parecerte a tus padres, porque ese es el registro en tu ADN, ¿sí? Y entonces eso te quita una carga de tener que decir, es que el cristianismo te tienes que estar esforzando, sed santos como yo soy santo. Ay, ahí estás, pégate y pégate para ser santos, ¿sí? Cuando es simplemente, es parte de tu esencia, de tu naturaleza. Dios es amor. ¿Qué tengo que hacer para mostrar el amor? Deja de estorbarle, porque ya está en ti, se va a manifestar en ti. ¿Qué piensas de eso? Sí. Pues gracias, Ana. Dice Emma, creo que aparte de entender el ser hija de Dios es crecer como el Jesús humano lo pudo lograr. Si él pudo, todos podemos. Así es, Emma. Así es. Por ahí había alguna manita más, ¿sí? Alguien más que quiera nutrirnos, compartirnos un poquito con lo que estamos platicando en esta parte del conversatorio ya. Les voy a mostrar entonces un pantallazo nada más, ¿sí? Este es Génesis 1:26 en la versión Septuaginta, porque las versiones hebreas, por supuesto, están escritas en hebreo, yo sé, pero cuando en tiempo de en tiempo de la dominación griega, se estaba perdiendo el conocimiento del hebreo y lo que hicieron los mismos hebreos fue hacer una traducción al griego. Esa es la llamada versión Septuaginta. Y entonces está escrito en griego para que no perdieran el sentido original. Y esa versión Septuaginta ayudó a que posteriormente, cuando estaban tratando de reinterpretar el sentido de la palabra, ellos lo pudieran hacer. Y recuerdan ustedes que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Y la palabra que ustedes están viendo aquí escrita, ¿sí? Que dice eikona, ¿sí? Es de donde viene la palabra ícono. Entonces, eikona, ícono, es el término que se utiliza para decir imagen. Entonces, ¿qué es un ícono? Un ícono es la representación simbólica de algo que es más abstracto para poderlo poner todo. Y entonces nosotros, si ustedes me permiten decirlo, ¿sí? Somos el ícono de Dios. Somos la representación simbólica de lo que Dios es. Y entonces dice Fer, ¿sí? Deja de hacerte el huérfano, asume tu lugar de hijo de Dios. ¿Sí? Entonces es una frase buena para meterlas por ahí en las frases matonas de las clases. Entonces deja de hacerte el huérfano y asume tu lugar como hijo de Dios. ¿Sí? Eso es el cristianismo. Eso debería de serlo. Y queremos entonces que Redime sea un lugar donde dejemos de jugar al cristiano para vivir la condición de hijo. ¿De acuerdo?
Entonces, ya no queremos jugar al cristiano, no queremos simular que somos cristianos, no, queremos vivir, comportarnos, pensar, sentir, manifestar que somos hijos de Dios. No es lo que creemos, es lo que somos. Pues con estas frases, entonces, les doy las gracias a todos por haber estado. Dios los bendiga. Buenas noches, saludos y bendiciones para todos. Amén. Gracias, buenas noches. Buenas noches.